Y bueno, el tema de hoy es de la crisis a la transformación. Y para tocar este tema hay que profundizar muchísimo en nuestra vida. Es muy importante que a lo largo de esta charla que vamos a tener, me ayuden a estar muy conectados con ustedes, con lo que está sucediendo dentro de ustedes a medida que yo les comparto lo que les vengo a compartir. Eh, ¿Por qué? Porque de entrada les confieso que es un live, es un evento de transmisión en vivo que me está costando mucho trabajo hacer, comprenderán por qué, y lo estoy haciendo verdaderamente desde el corazón en esta cadena de amor para ayudarnos todos. Y bueno, estoy segura que todos los seres humanos, no hay un solo ser humano en esta tierra que no haya pasado por una crisis. Me di a la tarea de buscar el significado de crisis en distintos diccionarios y pues encontré como que un denominador común que es un momento difícil. Y sí, todos hemos pasado por momentos difíciles. En realidad hay muchos tipos de crisis. Hay crisis que son como biológicas, hay crisis que son inherentes al proceso del desarrollo humano, natural, incluso bioquímicas. Y nosotros buscamos resolver esa crisis sin darnos cuenta a través de nuestro cuerpo y buscamos solucionarla. También hay crisis exógenas que se dan por circunstancias externas, crisis que se dan por una pérdida, por un cambio, por una circunstancia, una catástrofe, por ejemplo, natural, pues nos va a poner en una situación difícil, ¿no? Y generalmente una crisis también viene como consecuencia de un trauma. El trauma es como esa impronta fuerte que se da, como ese boom, ese estímulo sobrecargado de momento que nos genera válgame la redundancia, una impronta, y a partir de esa impronta nosotros vamos a generar una adaptación natural a través de una crisis. Entonces, es importante que comprendamos que todos los seres humanos hemos pasado por crisis y que hay distintas formas de tener crisis. La cuestión es cómo ubicarnos en un momento difícil de nuestra vida. Desde ahora mismo te voy a comenzar a pedir que trates de introspectar y te des cuenta cuáles han sido los momentos más difíciles que has tenido que enfrentar en tu vida. Y esos momentos están relacionados con una crisis. Ahora, lo importante de la crisis es que no es apoteosis, no es descubrimiento de la psicología transpersonal, que la crisis va a llevar a una transformación. Todas las crisis nos llevan a una transformación. Por ejemplo, si tienes una crisis por, no sé, una catástrofe natural, un evento natural, eh, de pronto vas a tener una transformación de pensamiento, tal vez vas a ser más precavido en algunas circunstancias, o a lo mejor cambia un poco tu cosmovisión, no sé qué pueda suceder, pero toda crisis genera una transformación per se. Ahora, toda crisis genera una transformación, siempre te va a transformar, pero no siempre la transformación va a ser evolutiva. También puede llegar a ser una crisis involutiva o una crisis en detrimento de tu propia experiencia del ser. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que comprendamos que, de hecho, cualquier momento difícil que pasamos en la vida nos da recursos de transformación y nosotros decidimos hacia dónde vamos a dirigir esa crisis. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta invitar personas que vean consulta o maestros en su caso y bueno, ya cuando es como muy de mí el tema, pues lo doy yo sola. Pero en esta ocasión quise hacer algo distinto porque debo confesarme, este tema lo teníamos como agendado para otro momento, para otra circunstancia más adelante, más hacia diciembre, pero se adelantó. ¿Por qué? Porque en este preciso momento yo me encuentro en una crisis muy profunda. Entonces decidí tomar, no sé, esta autointrospección, esta autoterapia, estas formas de meditar. Y a través de una meditación muy profunda que tuve en esta crisis, pues me vino como toda esta revelación de la cadena de favores, de la cadena de amor y compartirme desde este estado en el que me encuentro. De modo que en este momento y en esta ocasión, la invitada para este Facebook Live soy yo misma y vengo a compartir no desde la academia, no desde la psicóloga transpersonal, sino a partir de mi propia experiencia de crisis de vida, no la que estoy viviendo ahora. La que estoy viviendo ahora me está orillando a retomar, a abrazarme y a integrarme completamente a través de lo que estoy haciendo en este momento.
De modo que apelo de entrada a su comprensión por cualquier momento en el que, bueno, de pronto me vean como titubeando o algo así. Es un momento muy difícil para mí y de verdad, créanme que lo hago desde lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mi corazón, con todo el respeto que ustedes me merecen. Este Facebook Live está saliendo desde mí para mí. En esta ocasión lo estoy haciendo por mi propio bienestar, en esa búsqueda de la respuesta y del camino de esta crisis por la que estoy pasando. Y por este momento, por esta circunstancia, es que, pues bueno, me he dado a la tarea de a donde me ha llevado esta crisis, a como recapitular mi vida, y me parece un momento perfecto. También no me parece correcto poderle pedir a una persona en consulta que se abra completamente así como es, y creo que es un tema muy, muy importante, sobre todo actualmente como estamos en el planeta, que hay muchísimas personas en crisis. De hecho, yo he visto más gente en crisis ahora que nunca, en este tipo de crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, con todo el respeto que me merecen, de verdad, apelo a su comprensión y de verdad lo que vengo a compartir es desde el corazón para, para avanzar, para dar un pequeño paso en mi propio proceso. Es un proceso muy, muy de una lucha que todavía no comprendo bien de qué vaya, a dónde va. Pero bueno, entonces aquí estoy, vengo a presentarles desde mi propia experiencia de vida y espero que esto que vengo a compartir les sume a ustedes, y les pido por favor que si resuenan de alguna manera con esto, tomen nota, que traten de escuchar desde el corazón y desde la comprensión, y les pido mucho apapacho porque está siendo muy difícil para mí este momento. Entonces, miren, yo les preparé ahora unas fotografías porque en este esfuerzo sé que más allá de lo que yo les pueda decir, creo que nosotros como seres humanos somos completamente, dependemos de los sentidos, y uno de los sentidos más importantes es el visual. Y entonces, afortunadamente, pues, no mucho, pero junté un poco de material visual para que ustedes puedan también generar esta conexión con el mensaje que les quiero dar de qué va la crisis, cómo se busca trabajar en lo transpersonal y cuál ha sido mi propia experiencia, lo que en mi experiencia me ha salvado la vida. Y bueno, desde aquí les comparto. Voy a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten. Y Y les quiero presentar primero un poco sobre mi proceso de desarrollo humano para que vayamos viendo esa, pues como metamorfosis que me ha venido llevando en la vida y cómo lo transpersonal me ha llevado a otros lares de salvación en cierto sentido. Aquí me tienen allí muy pequeñita con mis dos hermanos. Pero les voy a pedir por favor que pongan mucha atención en la mirada de ese ser que está al centro. Es una niña, es la más pequeña de la familia. Mi hermana me lleva 10 años, mi hermano me lleva 6. Y por favor pongan mucha atención en la mirada de esa niña. ¿Qué podrían decir que está diciendo esa niña? No sé, me parece como un poco expectante, pero tiene una capacidad de asombro, está contenta, se siente contenida y se siente amada, ¿no? A pesar de toda la historia de gestación y de nacimiento que ha corrido, al final esa niña se siente contenida y está con una mirada que da mucha esperanza, ¿no? Mucha emoción en la vida. Ustedes pueden ir escribiendo lo que les vaya surgiendo a lo largo de esta charla sobre qué es lo que observan en esta mirada, ¿no? Vamos a ver cómo en mi historia de vida, pues yo fui una niña que estuvo muy, muy consentida en su casa, ¿no? Yo era la más pequeña, entonces siempre estaba muy contenida a nivel familiar. En esta segunda fotografía vamos a ver cuando yo tengo aproximadamente entre 3, recién cumplidos los 4 años de edad. Es el primer año en el que me mandan a la escuela, y ustedes pueden ver la gran diferencia de la mirada que se ha dado en la fotografía anterior a esta. Aquí es una niña, y lo digo desde la experiencia porque yo recuerdo ese momento. Pueden ver incluso que detrás de mi cara hay en mi espalda está la mano de la maestra ayudándome a contenerme porque yo estaba en llanto en ese momento. ¿Qué pasó conmigo en ese momento? Estaba enfrentando una crisis. Era una crisis de la separación de casa, ¿no? Yo recuerdo muy bien este momento porque a mí no me gustaba ir a la escuela porque de ser yo la niña consentida de casa, de pronto llego al kinder
y ya no era la única consentida y yo no era tan importante. Y aparte era demasiado grande para mí ese mundo. Aparte estamos hablando de hace, pues hace casi, o sea, hace casi 40 años. Y entonces en ese tiempo las escuelas eran mucho más rígidas, mucho menos amigables, mucho menos adaptadas para un mundo de diversión para los niños, ¿no? Entonces, de la fotografía anterior a esta, podemos ver una importante transformación en la mirada. Yo les pido, por favor, que pongamos mucha atención en la mirada, porque desde mi punto de vista, lo único que no puede mentir, bueno, no soy la única que lo dice, hay varios autores que lo mencionan, es la mirada. Y la mirada es lo que nos va a ir diciendo un poco sobre la historia de dolor de la persona. Entonces, bueno, allí me tienen aterrada por el mundo grande, por el mundo que me quedaba muy grande y yo me sentía anteriormente muy contenida en casa. Aquí hay otra fotografía donde ustedes pueden ver que incluso aquí ya toda la expresión facial se ve bastante más triste, se ve bastante más... Incluso aquí ya toda la expresión facial. Se ve bastante más... no sé, como una sensación. Ustedes váyanme diciendo también, porque a mí me está costando trabajo esto, pero yo percibo como una sensación más como de un poco de recelo, un poco de desconfianza, un poco de desubicación todavía dentro de ese mundo escolar. Aquí esta fotografía es del año siguiente de la fotografía anterior. Entonces, se va viendo cómo en este proceso yo voy teniendo una crisis de adaptación al mundo y esto todavía se considera, pues, se consideraría normal dentro del desarrollo humano, ¿no? Incluso, bueno, en psicología tenemos todas estas cuestiones de angustia por separación y tenemos estas definiciones porque es natural que los seres humanos, o lo hemos hecho natural, que los seres humanos en esta separación de la casa, de casa y la integración a la escuela, pues implica una segunda separación porque la primera separación oficial vendría siendo la materna, ¿no? Después aquí vemos una fotografía donde yo ya estoy un poco más adaptada a eso, pero aquí les voy a pedir por favor que pongan mucha atención en la mirada. Si ustedes se fijan, aquí mis ojos han cambiado, el ojo izquierdo se comienza a cerrar un poco más y el ojo derecho permanece más abierto. Esto es muy, muy importante porque vamos viendo cómo la morfología, la corporalidad comienza a cambiar conforme uno va viviendo las circunstancias familiares. Ahora, si nos apegamos a otra psicología, se podría interpretar que aquí yo ya pasé por un trauma, que bueno, no voy a dar como mayor detalle por el tiempo, pero se podría inferir que por ese cambio pequeño, perdón, tengo un poco de tos, por ese pequeño cambio de la proporción de los ojos, que no es tan simétrica y que ya hay un cambio con la fotografía del inicio, en el tamaño, ya se puede ver que yo ya estoy comenzando a tener una transformación corporal por circunstancias que había vivido en casa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya me encuentro yo como más adaptada y aquí ya digamos que pasé la crisis, ya me adapté, ya estoy más grande. Esa foto es una foto de muy pequeña. Estoy hablando también de que tengo unos 5 años máximo en esta foto. Entonces, aquí ya tengo una adaptación mucho más clara al mundo. Digamos que aquí se podría decir que ya la crisis de la adaptación al mundo ha pasado. Y entonces ahí es como nosotros nos vamos dando cuenta, va avanzando el tiempo, estoy aquí, me parece que esta fotografía es de cuarto de primaria, ¿no? Y entonces en esta fotografía podemos ver que la mirada ya está ligeramente perdida, ¿no? Pero está aparentemente adaptada, ¿no? Es una mirada de una niña que se ve sensible, que se ve que ha pasado por una circunstancia a lo mejor un poco difícil en casa, ¿no? Pero es una niña que se ve que a través de la mirada como que mira hacia adentro. Y entonces, ustedes pueden ver aquí a una niña, ¿no? A una hija de familia que pues en términos generales pues ha sido parte de un desarrollo humano, natural. Me ponen aquí en los comentarios a quién miras. Bueno, en las primeras fotos que son de escuela generalmente miraba al fotógrafo con un poco de rencor,
¿no? Con un poco, porque me daban miedo los fotógrafos, me daban miedo las fotografías, me daba miedo la gente externa, o sea, lo que no fuera mi familia me generaba mucho conflicto, ¿no? Pero todavía todo eso que hemos estado viendo podría decirse que no es así, porque al final mi infancia también tuvo como varios eventos duros, pero podría decirse que es parte del desarrollo humano, de alguna manera, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Surge un evento sumamente catastrófico en el hogar, ¿no? Y vivo el proceso de un trauma muy, muy fuerte a nivel familiar, donde la familia había sido como todo mi contención, todo mi mundo de seguridad. De pronto surge un proceso sumamente violento y doloroso en el hogar, y entonces ahí se genera un trauma y yo entro en una crisis muy, muy profunda. A partir de esta crisis yo comienzo a recurrir a lo que yo tengo de aprendizaje, a mis propios recursos para poder sobrevivir la crisis y poder enfrentar el mundo. Por supuesto, yo tenía 11 años cuando se dio ese trauma, ¿no? Y entonces busqué todas las maneras para sobrevivir. Todos los miembros de la familia estábamos en crisis, todos los miembros de la familia recibimos un trauma en ese momento, y entonces cada quien tomó el camino que debía tomar, el que le ayudaba a sobrevivir. Pero de pronto yo, al ser la más pequeña y tener 11 años, pues yo a esa corta edad, con mi criterio, con mi experiencia, pues decidí yo enfrentarme a la vida y afrontar mi crisis como fuera posible, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues yo comencé a ser muy rebelde, que esto es algo muy típico, aparentemente típico en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, siempre habla de algo y siempre habla del entorno familiar, la crisis que se presenta en la adolescencia. A partir de ahí yo comencé pues a tomar mis propias decisiones, a ser muy rebelde, a juntarme con amistades o con pares que también estuvieran en una crisis muy importante familiar. Y entonces comencé a tomar decisiones como si yo fuera un adulto. Fue así como a los 15 años de edad me embaracé, y entonces yo fui madre soltera adolescente. Y les quiero proyectar aquí una fotografía de esa madre adolescente, que en esta fotografía pues prácticamente estoy yo llorando junto con mi hijo. Este es mi hijo pequeñito, más o menos tendrá ahí mi hijo unos 3 años. Ahí está mi hijo pequeñito, no, ahí debe tener como 2 años. Ahí está mi hijo pequeño y estamos los dos llorando porque en esa ocasión algo le pasó en un juego y yo me espanté mucho, y pues ahí ustedes pueden ver directamente esa mirada que tengo, que a pesar de que trato de sonreír ante la fotografía, ya se ve unos ojos que, por favor, pongan mucha atención, esa mirada que nos está diciendo, ¿no? A través de qué estoy mirando al mundo. Ya se comienza a ver una pequeña barrera entre el mundo y yo en esos ojos. Y entonces fue pasando el tiempo y yo continué, digamos que prácticamente toda la familia continuamos en un periodo de crisis muy fuerte a raíz de este trauma que difícilmente pudimos manejar. Cada quien nos costó mucho trabajo salir adelante de allí. Y fue así como yo continué utilizando mis propios recursos para enfrentar el mundo y para enfrentar esa crisis. Y entonces, bueno, dirán ahorita como de qué va y qué tiene que ver que cuente su historia, porque toda esta crisis me va a llevar hasta donde estamos ahora, ¿no? Cuando continuó este tema de crisis, yo empecé a experimentar, ni siquiera lo puedo decir como con mucha claridad, pero comencé a experimentar una desolación, un enojo con el mundo, un resentimiento, y comencé a perderme de una manera como muy, muy preocupante. Y bueno, me atrevo a compartir esto para que a quien les sirva, por favor, toquen con lo que sea que ustedes resuenen, o si conocen a alguien, ¿no?, que le pueda resonar esto, pero observen muy bien. ¿Recuerdan las miradas de la niña? Ahora observen la mirada de la madre adolescente espantada frente al mundo con su hijo, ¿no? Y entonces observen cómo fueron pasando, no sé, un par de años, y observen muy bien en lo que me transformé, porque estamos hablando de que yo aquí estuve pasando un periodo de crisis muy importante, todo este tiempo en crisis,
Y estamos viendo mi proceso de transformación. Desde esto que les digo que toda crisis representa una transformación, no siempre nos va a evolucionar. Aquí les muestro yo. Esta soy yo después, unos años después de esa primera fotografía que me vieron espantada con mi hijo, un par de años después. Y entonces me encuentro ahí, por favor pongan mucha atención en la mirada. Pueden ver que allí entre el mundo y yo existe una barrera increíble, una barrera de enojo, una barrera de antipática, una barrera pues de dolor, una barrera de tensión que no me permitía conectarme con el mundo. Pueden ver en este momento, en este periodo de mi vida, es cuando yo verdaderamente pues recurro a situaciones como atroces, situaciones muy tristes, ¿no? Pero estamos hablando que todo este periodo y estos años, desde ese primer trauma a los 11 años, me mantuvo en esta crisis y yo no tuve los recursos en ese momento para poder lidiar con eso de una manera sana. Y entonces hasta allá me llevó este periodo de crisis, este trauma que sucedió. ¿Para qué comparto esto? Para dejar mucha claridad. Para dejar mucha claridad sobre qué pasa. Las crisis siempre nos van a transformar. Lo que hace la diferencia es cuáles son los recursos que tenemos para enfrentarlas y con quién al lado de quién las estamos enfrentando y si estamos teniendo algún tipo de acompañamiento. Ahora les voy a contar un poco sobre mi historia psicológica. Ya les mostré como la pauta de la transformación física. En mi historia, yo cuando recientemente pasó este trauma familiar, yo comencé a escuchar voces y comenzaba a escuchar voces que me decían que me destruyera, que me quitara la vida, que no era importante vivir y que yo no valía nada. Entonces, y yo comencé a tener una actitud verdaderamente destructiva. Pedí ayuda a mi madre y mi madre me llevó en 3 ocasiones con 3 distintos psicólogos. Con una psicóloga estuve varias sesiones y con otras 2 fue rápido, pero en los 3 casos, las 3 psicólogas me dijeron que yo necesitaba medicamento psiquiátrico porque tenía un posible problema de esquizofrenia y un diagnóstico así, ¿no? Un diagnóstico como así, cómo se hacen los diagnósticos en la psicoterapia tradicional. Y entonces mi madre no quería, me preguntó si yo quería ir a un psiquiatra y recuerdo que yo le dije que no quería ir a un psiquiatra, pero este periodo lo que les estoy contando duró años, ¿no? Y entonces un día ya no sabíamos qué hacer porque yo seguía escuchando estas voces y un día pues recurrimos a la última opción que teníamos, que era que yo fuera a pedir ayuda de un ser muy querido de la familia, mi madrina, que siempre, bueno, yo crecí con ella, su hija fue siempre mi mejor amiga de infancia, y pues yo crecí con ella, yo crecí con mi madrina, y ella es psicóloga. Entonces mi madre le pidió ayuda a mi madrina como último recurso, a sabiendas de que pues no es recomendable, que se dé terapia a un familiar, pero ya no sabía qué hacer mi madre conmigo y yo seguía con estas voces, comenzaba a tener ataques de pánico, comenzaba a escuchar otro tipo de cosas que esto se iba como empeorando. Entonces, cuando voy con mi madrina a psicoterapia, ella me trata con un enfoque humanista, me trata diferente y me pone a dialogar con mis voces, me da otro tipo de trato. Y la gran diferencia fue con mi madrina, con quien yo dejé de escuchar esas voces que me decían cosas. Yo seguía en crisis, por supuesto, pero las voces dejaron de decirme que me destruyera. Y pues bueno, al final la gran diferencia que yo consideré en ese momento que me hizo verdaderamente dejar de escuchar las voces fue que mi madrina me dio terapia psicológica con amor, porque mi madrina me ama.
Entonces, yo sentía esa preocupación de ella, más que preocupación, sentía esa entrega en su proceso terapéutico, estaba realmente interesada en que yo estuviera bien, estaba realmente conmovida por mi historia y yo sentí, a pesar de toda, de cualquier barrera que pueda haber en el espacio terapéutico, yo sentía ese amor que ella tenía por mí. Y a través de ese amor fue que yo comencé a amistarme con esa lucha interior que tenía y ella recurrió nuevamente a lo que ella podía darme y ella fue quien me invitó a estudiar psicología. Fue así como yo entré a estudiar psicología desde esta experiencia de vida que me salvó, que me salvó. Y estoy segura que de no haber tenido una psicoterapia amorosa, no sé, estaría en otro plano, como varios amigos de la época hoy se encuentran, ¿no? Porque no pudieron manejar, no pudieron con esas crisis. Y al final me siento bendecida porque pues estos ángeles, mi madrina, mi madre, mis amigos, mi familia, eh, y también por mi ser interno que me decía que yo seguía lo que fuera necesario hacer para estar mejor. Entonces fue así como yo entré a la carrera de psicología y les voy a enseñar una fotografía de cómo estaba yo cuando entré a la carrera de psicología. Observen muy bien. Bueno, aquí les pongo una comparativa de cómo es qué habrá pasado, perdón, qué habrá pasado en este ser humano, sin tomar en cuenta que, bueno, puedo ser yo, qué habrá pasado en este ser humano que de esta mirada tan libre, tan dulce, tan expectante de la vida, se haya convertido en esta desensibilización, ¿no? Y bueno, ahora esta fotografía la recuerdan, estoy yo ya con un pequeño trauma que se puede leer a través de la corporalidad, pero observen cómo yo entré a estudiar psicología. Ahí estoy. Y es que yo durante todo este periodo no me permitía ser una persona de cabello rubio porque estaba yo peleada con mis orígenes, peleada conmigo, por supuesto no me aceptaba, no aceptaba absolutamente nada de mí. Y entonces este ser es el que entró a estudiar la carrera de psicología. Pero ahí no acabó el tema. Por supuesto que no es como que ya uno entra y todo sale perfecto. Estudiando yo psicología, todavía yo estaba como en mucha crisis y llegó un momento y llegó una ocasión, ya no escuchaba las voces, pero llegó una ocasión en la que yo me puse en riesgo, seguía poniéndome en riesgo, puse en riesgo mi vida y puse en riesgo la vida de un amigo mío y sucedió un accidente terrible y entonces estaba muy cerca mi cumpleaños número 21 y en mi cumpleaños 21 yo decidí no celebrarlo con mis amigos, decidí no pasarlo con nadie, decidí encerrarme. Bueno, mi madre primero, después de ese accidente, se acercó y me dijo que estaba muy preocupada por mí, que no sabía qué hacer conmigo y que ella me ofrecía pues que me acercara yo a algo espiritual, que me acercara yo a Dios o que me acercara a algo superior para poderme sanar. Y entonces fue ahí cuando pues busqué y encontré la escuela, la Universidad Maharishi, y decidí pasar todo ese fin de semana de mi cumpleaños 21 en retiro en la Universidad Maharishi, y ahí pues tuve yo un entrenamiento increíble de meditación. Todavía vivía el Maharishi, entonces fue como sumamente sanador, todavía estaba su energía palpable de una manera impresionante. Y entonces conocí la meditación a través de esto. Después de la meditación, pues como que comprendí muchas cosas que estaban pasando en mí y comprendí que yo me había enfrentado a la vida con las herramientas que había tenido, con los ángeles que se habían aparecido en mi vida, que a su vez tenían sus herramientas y yo estaba segura que todas las personas que me rodeaban habían hecho todo lo posible por acompañarme, por darme lo mejor de sí. Y yo encontré en la meditación esas respuestas a esas preguntas que yo tenía.
Y ahí comenzó mi búsqueda. La meditación no me sanó, pero me mostró un aspecto muy distinto de la experiencia humana. Y de ahí, pues, comencé a andar en este campo, pasé como por muchas cosas, en la búsqueda pues, del trabajo, de estas manifestaciones humanas también, de trabajos energéticos, bioenergéticos, todo este tema del chamanismo. Me metí en búsqueda de todo, me metí a la medicina tradicional china, me metí a muchísimas cosas, porque yo estaba en búsqueda de mi propia salvación. Les voy a compartir ahora una fotografía de cuando yo estaba a unos pocos días, a un par de años de graduarme de psicología. Observen, por favor, bueno, no sé lo que ven ustedes, yo lo veo porque ahora me veo en retrospectiva y miro que la mirada continúa siendo como un poco resentida, no hay sonrisa, hay enojo, pero al final ya hay aceptación, por lo menos, aunque parezca algo como muy superficial, pero por lo menos ya hay aceptación de mi color de cabello, ya hay como cierta aceptación se logra percibir. Y esta, por ejemplo, es una fotografía de ya cuando recién graduada de la carrera de psicología. Podemos ver, o sea, no es un momento iluminado de ninguna manera, ni mucho menos es ahí donde me encuentro ahorita, pero lo que yo quiero transmitir es que la crisis por sí misma transforma y en la medida en la que uno encuentra ese acompañamiento y esa comunidad, que es lo más importante, pues puede irse hacia convertirla en un proceso evolutivo o puede convertirla en un proceso involutivo. Al final, esta crisis que hoy enfrento no me dice, no veo todavía de qué va y es una crisis como muy, muy profunda que estoy viviendo, pero, pero la diferencia la hace la comunidad y la contención, ¿no? En este momento, pues hay comunidad, hay contención y entonces estoy con toda la seguridad de que habré de salir. Lo que yo les quiero compartir es que en este momento mi proceso me está llevando, mi proceso de crisis me está llevando a aceptar todas estas yos, que soy yo. Todas estas manifestaciones de mí, soy yo. Y entonces yo he estado como en cada una de las esencias de estas personas que vemos al frente. Y no puedo dejar de negar quién soy. Al final tengo una historia que contar un día me escribió una persona al celular, al WhatsApp, y me pone que me habían recomendado mucho que me quería mandar a su hijo y nada más decía su nombre de pila. Entonces le dije, claro, aquí está mi consultorio, ven, hicimos cita. Y cuando llegó y cruzó la puerta, era una compañera de la preparatoria a la que yo le hice mucho daño en mis peores momentos. Y yo vi su cara de expresión cuando dijo, no puede ser que tú eres la psicóloga que me recomendaron, ¿no? Y yo sentí en ese momento que se me caía la cara de vergüenza porque había visto a una persona que me conoció en esa época de crisis tan profunda y de destructividad sobre todo. Por supuesto que no me volvió a llevar a su hijo porque lo entiendo, ¿no? Pero yo les quiero invitar a pensar en ustedes, a sacar sus fotografías, a que se atrevan a decir como cuáles son esos momentos difíciles que he enfrentado en mi vida y sobre todo en quién me he convertido a partir de esa crisis. ¿Qué ha cambiado? O sea, ha cambiado mi forma de pensar, de ver el mundo, de relacionarme con los hombres, con las mujeres, con mi mamá, con mi papá. Y observa muy bien las crisis que has tenido en tu vida, hacia dónde te han llevado. Y la idea es que desde la perspectiva transpersonal, la idea de la crisis es que te sume, que te lleve, porque es una necesidad intrínseca, es una necesidad de esencia, de salir al mundo de una manera como más expansiva, más colectiva, de dejar de, es como mirar hacia adentro para poderte expandir hacia el mundo y sobre todo que hagas un proceso de amor muy profundo contigo mismo y solamente desde ese proceso de amor poderte compartir y poderte expandir hacia los demás. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a una persona que está en crisis, que la juzgamos, que decimos, qué bárbaro, o sea, no sale de ahí y otra vez, ¿no? O esa persona pobre está trastornada porque tiene no sé cuántos
no sé, ¿no? Aretes en la cara, en el cuerpo, no sé, cosas de prejuicios tontos que nosotros podemos empezar a generar. Y en realidad lo que hay dentro es una persona que está pidiendo a gritos acompañamiento, ser visto con amor. Y por eso la apuesta de esta psicología, que nos veamos como seres eh, que necesitamos amor y que necesitamos compartirnos y abrazarnos y acariciarnos y escucharnos y sobre todo decirnos que nos entendemos sin ningún prejuicio, que nos cuidemos y que seamos escuchados desde esa empatía humana. Observa muy bien alrededor de tu vida. Hoy, sé honesto, mira a los ojos a la gente de frente y date cuenta quién cerca de ti está en crisis. Y toda crisis le va a dar la oportunidad de transformarse. Y yo les diría, bueno, o sea, promuevo esto, ¿no? Toda crisis es acreedora de un acompañamiento transpersonal en amor y es acreedora de generar nuevas comunidades. Comunidades donde no nos sintamos que estamos mal, que estamos enfermos, que estamos como muy dañados, que estamos trastornados. O sea, necesitamos una comunidad amorosa en donde antes que cualquier diagnóstico seamos escuchados desde el corazón y comprender si nuestro dolor, si nuestra queja es desde la falta de amor. Tantas cosas que se pueden sanar con un acompañamiento amoroso. De ahí la invitación a que los que son psicólogos que me están viendo, pues se sumen a este movimiento de dar una psicoterapia amorosa desde el igual, desde la propia atención, desde la propia reconocimiento de ser vulnerable, desde la propia crisis y solamente desde ahí pues podernos sentir como con esa capacidad de acompañar al otro en lo que el otro pueda llegar a necesitar y no en lo que nosotros creemos que necesite. Muchas gracias. Les estoy verdaderamente agradecida porque una vez más no saben lo que esto significa para mí. Estoy segura que me va a sumar mucho al proceso que en este momento traigo porque reafirma mi, mi, mi integración, la integración de mi historia y también me interesa mucho reconocerme, ¿no? Reconocerme este ser vulnerable y mostrarme este ser vulnerable eh, apelando a la, a la empatía de otros terapeutas, a la empatía de otras personas que puedan ver que los terapeutas también somos seres humanos, que también pasamos crisis y que es sumamente importante el proceso personal del terapeuta. Y bueno, esa es como la propuesta de esta plática. Quise hacerla como muy profunda desde mí para sensibilizarlos. Por favor, si tienen alguna pregunta, eh, pónganla en Facebook o en Zoom y yo aquí las voy, tenemos tiempo para poder resolver preguntas. Si quieren comentar, me encantaría que me compartieran como qué parte de ustedes están tocando, qué parte de su interno se está removiendo con esto y sobre todo qué les invita a hacer, porque la cuestión de esto y la invitación de esto es que se accionen, que se activen hacia generar una cadena en donde reconozcamos que necesitamos amor y que nos atrevamos a pedirlo a través de nuestra psicoterapia también. Se vale. Bueno, voy a leer algunos comentarios que hay aquí en Facebook. Dice Andrea, hola Andrea, sin crisis no hay transformación y sin transformación no hay evolución. Vive transpersonal. Muchas gracias Andrea. Pues sí, esa es justo la propuesta transpersonal, ¿no? Y se necesita la crisis para que dé pie a la transformación y de nuestro acompañamiento y de nuestra comunidad depende hacia dónde la llevamos. Algo muy importante también es que si nosotros no ponemos, si no ampliamos la visión de la crisis como una gran oportunidad, si no tenemos recursos externos o herramientas para enfrentar una crisis, nos gana la mente. Y como ustedes vieron mi propia historia, yo resolví, según yo, más bien enfrenté mi crisis con lo que mi mente me iba diciendo y yo me iba creando mis constructos y yo me iba haciendo mis propias ideas hasta que me llevaron a cerrarme al mundo de una manera impresionante. Entonces, si nosotros creemos que nosotros vamos a salir solos,
somos víctima de nuestras propias construcciones mentales y estamos limitados, ¿no? Porque si estamos cayendo en crisis es porque estamos pasando un momento difícil que nos está llamando a una evolución de conciencia, a una percepción más ampliada de las cosas, y eso difícilmente, a menos que tengamos una experiencia mística o una emergencia espiritual muy, muy profunda, pues nos vendría la herramienta en automático, ¿no? Pero también la crisis apela a la humildad, a poder atrevernos a pedir ayuda y atrevernos a acudir a terapia y también a buscar comunidades que nos contengan. Lulu, hola Jos, gracias. Gracias a ti, Lulu, muchos saludos. Gracias, Jos, por tu compartir tan auténtico y profundo. Gracias, Juan Diego, te mando un abrazo. No sabía que estabas viendo, me da mucho gusto que estés aquí. Narciso Hernández, maestra, gracias por compartir su experiencia. Ha sido muy conmovedora. Me ha llevado desde el principio a revisar mis fotos y visualizarme amorosamente. Gracias. Gracias a ti, Narciso. Más que agradecimientos, porque en verdad, créanmelo, se los digo, en otras circunstancias, pues es otro rollo, pero en este momento me siento verdaderamente como al desnudo, y entonces a quien verdaderamente tengo que agradecer es a las personas que continúan conectadas, escuchando esto, que está sumando muchísimo a mi estar en este momento. Narciso, ¿algún libro que pueda guiarme en esta introspección? Dame oportunidad de pensarlo, Narciso. Voy a buscarte alguna bibliografía y con todo gusto te lo mando por mensaje o lo publico aquí. Pero estas introspecciones me parece que son más de crisis como de dentro, y entonces uno se va para adentro y va acudiendo a las herramientas que tiene, a sus propios recursos, y de ahí en acompañamiento es como va complementando. Pero a mí me ha ayudado mucho leer las crisis espirituales que han tenido grandes maestros. Me ha ayudado mucho leer perdón, a Muktananda, a Swami Muktananda. Me ha ayudado a leer también la historia de Tolstoy, también, que es muy interesante. Me ha ayudado muchísimo leer a San Juan de la Cruz y también a Santa Teresa, porque son bibliografías no propiamente académicas, sino que en donde te identificas con ese dolor, con esas crisis, y te dan la solución, sobre todo una vía espiritual muy profunda sobre hacia dónde llevar. Eva, excelente, agradezco que comparta su experiencia. Gracias a ti, Eva. Mildred, muchísimas gracias, Jos, por aperturarte de esa manera. Obvio, se remueve mucho, somos espejos. Cuando se ve la crisis como una oportunidad y para nuestro crecimiento y evolución, toda la perspectiva cambia. Así es, por favor, yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, pero me atrevo a abrir estas fotografías y esta historia para que veamos también a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestras parejas. La crisis no es propia de una edad, no es propio, o sea, no se vale decir, pues es que es la adolescencia y todos pasamos por ahí. Eso no es verdad. Hay de adolescencias a adolescencias, y ustedes pueden darse cuenta cuando un adolescente está en una verdadera crisis de desamor y cuando está en una crisis hormonal. Son completamente distintos las formas manifiestas de la crisis. Y también no importa, o sea, no importa la edad. Puede haber personas de 60, 50, 20, 10 años que están en crisis y que están pidiendo a gritos, o por favor, miren a los ojos de la gente antes de juzgarla y escuchen su dolor, para que también resuene con el de ustedes, y veamos de qué manera podemos acompañarnos y servirnos y darnos la mano para hacer de esto como una cadena de amor, porque de verdad se los digo, ahora como nunca antes en la vida, o no sé si es por mi propio proceso, que estoy como más pendiente, pero he visto más gente en crisis que nunca. Entonces, creo que todos podemos echar mano y todos nos podemos ayudar mirándonos primero y dándonos cuenta de la gran falta de amor que hay actualmente en el mundo. Adán Robles, gracias, Jos. Gracias a ti, Adán. Israel Castillo, gracias, Jos, por compartir parte de tu proceso. Muchas gracias a ti, Israel. Un abrazo. Mira, se me ha escapado una lagrimita. Me enternece escuchar la voz de una caminante de la vida que ahora guía tomando de la mano el que sufre. Gracias por este testimonio honesto y amoroso. Este es el corazón de Ampidet, un espacio amoroso de transformación. Te abrazo, Jos. Gracias.
Muchas gracias a ti, amiga. Muchísimas gracias. También te abrazo. Oli, ahora entiendo mucho mejor por qué Apidet es una psicología con alma. Gracias por tu valor y humildad, Dios. Gracias a ti, Oli. Te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias por tu valiente testimonio, maestra Elsa. Muchas gracias. Es todo lo contrario, de verdad. Esto no es un acto de valentía, es un grito desesperado de de mi propio ser, que me lo está pidiendo también, porque a veces uno no puede con tantas mentiras que se echa. Y entonces cuando nos hacemos alguien independiente o separado de quien realmente ha sido y de lo que ha dado, estamos viviendo solo una microparte de nosotros. Y entonces cuando abrazamos como toda esta parte de la que también de pronto nos podemos avergonzar o de la que nos podemos sentir como eh, humillados por nosotros mismos, cuando lo abrazamos, entonces siento que por ahí es, mi proceso me lo está diciendo hoy. He escuchado muchas canciones de abraza tu sombra, haz tuya tu sombra, y yo le decía el otro día a los estudiantes de Apidet que para mí las sombras andan más afuera que la luz. O sea, para mí nosotros caminamos más en sombra. O sea, cuando sales a la calle ves más sombras que luces caminando y la gente, nosotros permitimos y la sombra del dolor, la sombra de la falta de amor, así es como vivimos, así es como nos comunicamos con el mundo, así es como le echamos el carro al otro, así es como agredimos, como entramos a comprar a la tienda sin mirar al otro a los ojos o sin saludarlo. Para mí somos sombras con patas, que ahí andamos, y para mí la sombra es mucho más evidente que la luz. Entonces, podernos mirar así y decir, ok, estoy viendo esta parte que te estás mintiendo, que es tu máscara, que es tu persona para salir al mundo, ¿no? Que está, por supuesto, influenciada por tus demonios, por tus inseguridades, por tus sensaciones de ser insuficiente, por no sé, por lo que sea que cada quien tiene, así salimos al mundo y nosotros no nos estamos viendo realmente quiénes somos, no nos estamos viendo la luz y es momento de comenzar a trabajar la luz y abrirla y bueno, este proceso yo sé que hay muchos maestros, muchos colegas que ya han pasado por esto y me alegro y me siento contenida por eso porque sé que hay muchas personas que me están viendo que están diciendo, ah, yo ya sé por dónde está pasando, le voy a mandar un corazoncito en el chat. Entonces, estoy recibiendo mucho amor de muchas personas y eso lo agradezco. Hay que andar con la luz, hay que observar la luz del otro y hay que observar todas las potencialidades que tiene para desarrollar a través de su propio trauma, de su propia historia. Emilio, hola Jos, gracias por tu honesto compartir, de corazón te acompaño. Mi crisis ha sido una crisis de sentido desde siempre, diría. Y últimamente el seguir sin amarme profundamente y de sin dar forma a mi manera de aportar al mundo, de realmente estar al servicio. Como vivir a medias, seguro por miedo. Emilio, un abrazo, aparte es madrugada para ti, estás en España, te mando un abrazo muy fuerte. Te entiendo perfecto cómo te estás sintiendo, Emilio, y me encanta que seas parte de Apidet porque estoy segura que ahora que entres en esta nueva aventura te va a abrir el panorama de una manera extraordinaria en toda esta crisis que estás contando. Te abrazo a la distancia. Bárbara, gracias por compartir, yo me siento en una crisis total y lo sé porque no me gusta cómo me veo en las fotos o en el mismo espejo, pero sé que cuento contigo y me siento acompañada. Bárbara, un abrazo muy fuerte, cuentas conmigo y cuentas con toda la comunidad de Apidet y todos contamos con todos porque las crisis están ahí, al por mayor, y no importa cuánto proceso interior tengas, no importa cuánto avances, es parte de la evolución de la vida, la crisis está. Bueno, según mi experiencia, ¿no? Habrá quien diga que ya cuando uno está en paz consigo mismo, padrísimo, ya no pasan, pero yo pensaba eso y bueno, me está revolcando esto de una manera impresionante. Daniel Fosado. Daniel, gracias por compartir, hablar desde el corazón y el ser, hacernos ver a otros a través de tu experiencia este proceso transpersonal. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por estar y por tomarte el tiempo de verlo en vivo. Astrid, gracias por abrirte y compartir tu proceso. Gracias por recordarnos que el trabajo interior nunca termina, pero cada vez es más profundo y siempre somos espejos. Sí, así es. Esa es la idea, que nos veamos, que nos atrevamos a vernos para empezar a través de nuestras fotos. O sea, de verdad las fotos regalan muchísimo,
y lamentablemente pues yo en ese tiempo no tomé muchas fotos porque estaba enojada con el mundo y las fotos que les proyecté son de trámites de pasaporte y así, pero si tenemos la oportunidad de mirar para atrás con honestidad y saber con honestidad de dónde venimos, no solamente en dónde estamos, sino de dónde venimos, para no negar esa parte. No se trata de vivir en el pasado, no se trata de estar allá en el por qué fui así o por qué hice así, sino se trata de integrar y decir, esa también soy yo. Y en un descuido, y se los digo de corazón, a mí me pasó en esta crisis al inicio, en un descuido, te regresas a esos estados más tenebrosos y más críticos de la vida, así, te regresas así, y cuando no te das cuenta, ya estás ahí otra vez. Y entonces la diferencia es que, pues a medida que tú vas haciendo un trabajo, pues entonces puedes tener una integración, pues no sé, más amorosa, o tienes otras herramientas o un acompañamiento, pero lo que quiero decir es que la crisis no es exclusiva de ciertas personas inferiores que no sé qué, o sea, no es una cuestión de egos para nada, es una cuestión de una realidad humana. Los seres humanos entramos en crisis todo el tiempo y en cualquier descuido nos da la vuelta y entonces pueden surgir también esas épocas más terribles de nuestra vida porque la psique es atemporal. Nuestra circunstancia en la vida, lo único que tiene una medida del tiempo es la materialidad de la tercera dimensión, pero nuestra psique es atemporal y en cualquier momento nos podemos convertir en ese adolescente destructivo o en ese niño abandonado o en cualquier cosa. Entonces, de ahí viene la importancia del trabajo interior todo el tiempo y de no abandonarnos. Carmen, Majo, gracias por compartir, Jos, gracias a ti, Majo, un abrazo. Carmen, Jos, gracias por permitirme ser parte de tu crisis y tú ser parte de la mía. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Carmen. Y vaya que hemos compartido crisis nosotras en terapia. Estoy viendo ahora unos comentarios acá en Zoom. Dice, gracias por abrirse, enriquecedor, cierto, todas las etapas de la vida, las crisis se presentan. Sí, en todas las etapas tenemos crisis de diferentes tamaños, incluso, bueno, hay maestros espirituales que nos dicen que las estamos viendo, vivimos las crisis de diferente perspectiva de la montaña, pero ahí estamos, dándole la vuelta a las crisis y aprendiendo, perdón, a través de ellas. Diana, gracias por compartir. En ocasiones es necesario escuchar al otro para darte cuenta que necesitas parar y mirar a tu alrededor y replantear hacia dónde vas tú mismo. Eres un ser maravilloso, te abrazo y te amo. Yo también, Diana. Diana es una de las personas que en el momento más crítico de mi crisis le hablé en desesperación porque de verdad, bueno, no sé ni cómo expresarlo, pues, pero lo que no quiero es que en el momento que que ustedes se encuentren en crisis, se les cierre el mundo o que se crean con esta circunstancia de soledad, con esa sensación que da tan fuerte de soledad y que sepan también que un acompañamiento y una buena comunidad siempre nos pueden dar amor y siempre nos van a sumar. Y desde mi postura es como toda crisis nos va a llevar a la necesidad, nos va a decir, nos va a hablar de esa necesidad de amor que tenemos como seres humanos. Isabel, un abrazo maestra, me sentía en el nirvana y la vida me dio un giro de 360 grados. Me da todo el gusto del mundo. Erika Ventura, saludos, saludos Erika, creo que esta transformación te hará ser aún más única para seguir ayudando a otros, cuídate mucho. Erika, un abrazo, tiene mucho que no sabía de ti. De verdad, de corazón, y se los digo desde la parte más auténtica, de verdad no sé cómo agradecer, cómo agradecer al mundo, a la vida, esta gran oportunidad de tener este foro para poder hacer esta locura que racionalmente era una locura para mí, pero al final pues es algo que surgió como una respuesta que emergió en esto. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este proceso de sanación. Me han sanado ustedes y sabía que este momento me iba a ayudar y me han sanado ustedes por ser esos testigos de esta confesión que estoy haciendo, que yo siento que parte de mi crisis era como ocultar toda esa verdad, ocultar todo eso que también he sido, que también es parte de mi historia. Y
y me han permitido ser los testigos que pueden ver esta otra cara. Y bueno, si ustedes no estuvieran, si no estuviera el foro de Ampide, pues yo no podría tener esta grandiosa oportunidad de mostrarme así, que no saben cómo me están sanando. Les agradezco muchísimo. Espero de corazón que de algo les haya sumado, de algo les sirva esta visión y, y que tengan como mucha claridad sobre la importancia del acompañamiento terapéutico para poder salir. Si yo no hubiera encontrado este camino, si yo no hubiera encontrado una psicoterapeuta amorosa, les juro que no la libro. O sea, no la hubiera librado. Era increíble lo que yo hacía. Pero al final, aquí estamos. Es todo, les agradezco mucho, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Yo también te quiero mucho, te mando un abrazo muy fuerte. Les deseo una excelente noche, por favor. Gracias, gracias, gracias por estar. El próximo jueves nos vamos a ver con un tema, con un invitado, hablando sobre esta capacidad que tenemos de sanarnos y esa sabiduría interior que tenemos. Entonces, va a estar bastante bueno también. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias de corazón por su presencia y siento el amor, siento el apoyo. Y bueno, aquí estamos para darle más. Un abrazo fuerte y que pasen muy bonita noche y muy bonita madrugada allá en España. Cuídense mucho. Un abrazo.